la bomba de chisca de un Nissan Terrano, cuando está estropeada, yo conseguí esta en el desguace, y lo que tenemos que hacer es la bomba del chisca está montada en esta aleta, en la parte derecha, así que lo que tendremos que hacer es coger, quitar este tornillo, otro que está aquí por debajo, que aguanta lo que es la aleta, y por aquí por dentro tenemos varios tornillos que están, uno aquí, que son este es de plástico, y a continuación arriba del todo aquí va otro, aquí va, aquí no, aquí está el otro, y lo soltamos, y justamente aquí arriba justamente tenemos el depósito del chisca y donde tenemos el motor para sustituir. Tornillos, aquí hay uno, hay que quitar la rueda, ese uno, quitamos este otro, me parece, sí que tengo por ahí otro tornillo, un poco más arriba, a ver. Y la aleta tenéis un tornillo aquí, otro aquí y otro aquí. Y en el interior, según quitáis, abrís la puerta, aquí tenéis un tornillo, y aquí abajo, en cuanto quitáis el paso de rueda, este que lleva el tornillo de goma aquí, el de aquí. Y aquí abajo, como veis, un par de más, tenéis este otro que tenéis que quitar también, destornillar estos, que son los que van aquí en la aleta soportando, y dentro de la defensa, cuando quites el paso de rueda, vas a tener un tornillo aquí, donde tengo yo el dedo, y aquí adelante tenéis otro, que es exactamente este que está aquí. Y para sacar la aleta vais a necesitar un destornillador. Después de que lo tengáis todo destornillado, tenéis que mover esta moldura, sacar un poco para afuera, y con el destornillador soltar esta grapina, que es la que está aquí. Bien, esta, con un destornillador lo metéis aquí, a ver si pues sí. Cogéis el destornillador y hacéis así un poco de palanca para acá y ya sale. Después sacáis y aquí está lo que es el motor nuevo, que lo colocáis bien, bueno, los gomines, todo, porque claro, no está muy factible. Y bueno, vamos a seguir y ya después os muestro paso a paso cuando lo monte, para que veáis los tornillos y los pasos que hay que hacer. Cuando cogéis el motor, hay varios modelos para Nissan Terrano, os aviso. Este es de desguace, que funciona perfectamente, que son piezas recicladas para darles una nueva vida y por lo menos
os ahorráis algo de dinero también, que tampoco son muy caras, con unos 10-12 euros una pieza así de segunda mano, y nueva pues no sé cuánto andará, por 20, por ahí. Un consejo: cuando vayáis a hacer el montaje del cableado, si conseguís una pieza reciclada que os traiga el conector pero que no sea el mismo tipo de conexión, lo que podéis hacer es comprar unas grapas que son de estas, y cuando vayáis a montar los cables, fijaros, aunque sean diferentes colores, ya vienen aquí señalizado. Por ejemplo, este es rosa y amarillo, tiene rosa más y una rayita amarilla, y en el de origen, en el que va en el coche, es verde y una raya negra. Pues eso te indica que es la masa más, y en el otro, que es rosa con unas así rayas alrededor, que es color plateada, y la otra es rosa entera, es la masa menos. Es para indicaros, aunque sean diferentes colores, pero es para que tengáis una orientación de cómo tenéis de las masas, para que a la hora del montaje que no os suponga un problema. Porque si montáis estos cables al revés, el de rosa con color amarillo, que sería verde con una raya negra, a la inversa, a la hora, por ejemplo, cuando vais a dar al parabrisas, en vez de salir, si es el mismo motor, abastece tanto la parte delantera para chiscar lo que es la luneta delantera y la parte trasera, lo que hacéis es invertir las polaridades. Así que, por ejemplo, si vos pusierais a dar para chiscar hacia adelante, soltar el agua en la luneta delantera, no os saldría el agua, sino que os saldría atrás. Y si dierais para soltar el agua en la luneta trasera, os saldría el agua por delante, en la luneta delantera. Lo que hacéis es invertir las polaridades. Por eso es lo de señalizar que, aunque sea un color verde con raya negra y el siguiente es un rosa con raya amarilla, ese indica que es de la misma polaridad, aunque son diferentes colores. Esto es lo que os quería decir, lo que os enseñaba. ¿Veis? Esto es lo que os enseñaba con lo de los cables, de la polaridad, que es lo que influye. Cuando le das, chisca, y cuando le das al de atrás, también. Bueno, ahora toca volver a montar todo y otra vez. A ver, vamos a ir montando. Esto es lo que os decía. ¿Veis? A ver si se puede ver. ¿Veis ahí la bolita, no? Y el encaje está ahí. Pues lo que hacemos es bajamos hasta ahí, que el encaje está aquí, porque no se ve mucho. El encaje lo veis ahí. Lo encajáis y presionáis. Es solamente presionar un poco y ya está. Después de que esté ya colocada en el sitio, cogéis, levantáis, más ya os queda sentada. Volvemos a presentar las molduras en el sitio. Aunque veáis el coche así un poco, la pintura saltada y demás, engaña. El coche está súper cuidado en el sentido de mecánica y demás, pero claro, el tiempo también hace sus mellas. Y como todo el mundo, enseñando los tornillos, dónde van cada uno. Luego aquí. Después ya los voy apretando.
Siguiente. Ahora acabáis de presentarlos para que lo veáis. Aquí va otro. El que os decía que va en la puerta, en ese hueco. Es que no. A ver. Vamos a coger una extensión que es del 10. No sé si lo podréis ver, pero es aquí el tornillo. Cogéis. Y listo. Y ese lo tenemos. Ahora, aquí, dentro de la aleta, mira, si puedo, un segundo. A ver, bien, ahí, a ver, mira, ahí al fondo, mira, ahí tenéis el tornillo, cogéis, lo embocáis y listo. Recomendado. No, ahí hay un cable que es el de los intermitentes, no se os olvide conectarlos, pero bueno, no hay problema, pues lo que haces es sacas el intermitente, metes la mano por aquí por dentro, como no está el paso todavía, lo sacas para afuera, lo colocas. Lo que es, bueno, vais intermitentes es coger, a ver, lo pulsamos hacia adentro, sacarlo, es coger y tiráis hacia acá. Y para meterlo, tenéis que meter primero lo que es el brazo este, de aquí, cogéis, empujáis hacia adentro. Y listo. Aquí os muestro. Vais apretando estas. Tenéis ahí los tornillos. Cuando lo montéis, aseguraros de lo que os comentaba de las polaridades, para que no os llevéis una sorpresa cuando tengáis todo montado, de que os pongáis a darle al limpiaparabrisas y en vez de soltaros el agua por delante, os haga en la luna de atrás y viceversa. Ahí. Y ahora vamos a poner, si puedo, y ahora vamos a poner lo que es ese tornillo y uno que está ahí al fondo, que os enseñaré ahora en breve, que será el siguiente que vamos a poner. Voy a colocar el tornillo, está ahí al fondo. A ver, hombre. Está. Bueno, yo creo que nos ha cogido. A ver. No sé si se verá bien. A ver, creo que sí. No es muy cómodo de colocar.
Otra opción es que saquéis la aleta entre todos los tornillos que van, aparte de estos que van aquí abajo, que veis aquí, que son igual que los otros. Ahí. Todos son iguales, a excepción de uno, que es este, que va colocado aquí. Que va justamente ahí, que es ese, que es como de pico, que lo que hace es aguantar ahí la aleta. Y aquí debajo en el bajo la puerta lleva dos, ahí, que aguanta la aleta. Ahí. Y ahora vamos a por este. Que va montado aquí. Esta especie de brazo. Y listo. Lo que tenemos que hacer es colocar esto otra vez aquí. A ver, hombre, es que con una mano tampoco se puede hacer mucho, pero bueno, como veis, tiene que coincidir con estos, con los grapes estos que tenemos aquí, para que no se nos... Ahí. Vaya hombre, ahí. Cogemos, intentamos, vale, tened en cuenta que tenéis que meter los pasadores estos los grapines estos que veis aquí, no sé si se verán, ahí, la negra esa, tiene que quedar justamente, a ver si os lo puedo enseñar. A ver, si veis, tiene que quedar metida aquí por delante. Tiene que quedar metida entre esta y la pestaña que tenéis por detrás. Si no, no tenéis forma de asegurar la aleta. Lleva unos cuantos tornillos para anclarla arriba. Tened en cuenta este tornillo, que lo tenéis que quitar. Este tornillo que está aquí, que a veces está oculto por barro. Este otro que tenéis aquí también, que también suele estar cubierto de barro. Tenéis que quitar este también. 1, 2, 3, 4, 5 tornillos que soportan esta aleta y al mismo tiempo soportan el paso de rueda. Y del paso de rueda tenéis que quitar aquí un tornillo que es como de plástico, que son tornillos de plástico en estrella. Son 1, 2, 3, 4, 5 tuercas de plástico. Y de ese modo, no obstante, os colgaré unas fotos indicándoos los tornillos.
limpiaparabrisas colocado. Espero que os haya gustado, y si os ha gustado, pues os agradecería que me dierais un like o os suscribáis a mi canal, y si os gusta, pues si os suscribís, en cuanto suba más vídeos os enteraréis los primeros. Bueno, espero os haya gustado, pasadlo bien.